hoy, ¿eh? La verdad que te diría que hace unos 10 días hablaba como hoy, el día en el que iba a haber dictamen en lo que tiene que ver con el proyecto de bases y el paquete fiscal que presentó el Gobierno Nacional, que pasó por diputados y que ahora está en tratativas en comisión aquí en el Senado. Bueno, ya te podemos prácticamente confirmar en la información que manejamos todos aquí, que no va a salir hoy el dictamen, que no va a salir durante esta semana y que es muy probable que no haya sesión incluso hasta el jueves 30 de mayo y hasta podría llegar a ser unos días después también. Así que esas son las novedades que están llegando desde aquí en un día que 10:30 de la mañana arrancó con expositores, por ejemplo, se esperaba la visita de Estela de Carlotto, aparentemente no va a llegar, va a estar el presidente de CAME, va a haber representantes de pymes, todo alrededor del RIGI, ¿no? O RIGI, que es el régimen de inversiones, de grandes inversiones, a partir de los 200 millones de dólares. Las pymes están marcando la atención ahí de que quizás complicaría mucho a la industria nacional, por eso es que hoy van a tener su oportunidad de conversar y plantearle esta postura a los senadores. Otro tema, Luis, que esto se coló hoy, ayer a última hora, te diría, anteayer a última hora, cuando fue la última reunión de comisión, hay dudas de si Aerolíneas Argentinas quedará finalmente en el paquete de empresas a privatizar. Hay algunos senadores que han hecho voz de alerta planteando que no van a acompañar ningún artículo que privatice Aerolíneas Argentinas. Cuando la discusión es artículo por artículo, se terminan teniendo estos problemas, ¿no? Algo como la privatización de aerolíneas podría llegar a trabar el tratado de otras cuestiones, así que vamos a ver cómo avanza la comisión en el día de hoy. Día largo también, mínimo 6, 7 de la tarde. Luego de comisión también seguirá el tratamiento de la ley aquí en el Senado. Gracias, Nacho. Me voy a la redacción del Diario Nación. Está Jorge Liotti, que es el jefe de política del diario. Buen día, Nación, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Habremos o no habremos 25 de mayo con gobernadores, celebración? Digo, a partir de lo que está pasando en el Senado. Bueno, es muy contradictoria la información que viene difundiendo el gobierno. Te diría que incluso hasta públicamente ocurrió en el día de ayer, donde el vocero presidencial planteó que la idea era seguir adelante con la fecha del 25 de mayo. El propio presidente planteó la idea de que no había ningún problema en postergarlo para junio o julio. Y ayer a la tarde apareció otra versión desde el propio corazón de la Casa Rosada y cerca del presidente, hablando de la hipótesis de que se firme un pacto de mayo el 25, pero con la ciudadanía, sin los gobernadores. Me da la impresión, Luis, que en este momento el gobierno está utilizando este tema del Pacto de Mayo para presionar a los senadores a ver si le dan alguna señal que le permita avanzar con la idea de juntarse en Córdoba. Alguna señal podría ser el dictamen o, mejor aún, una sanción en el recinto, aunque sea con cambios, es decir, mostrar una evolución en el tratamiento legislativo. Me parece que hoy está muy condicionado con eso y en función de lo que decía Nacho recién, está muy complicado también que pueda haber un progreso esta semana, hoy seguro que no, y habrá que ver la semana próxima. Es decir, el proyecto está teniendo un desarrollo en el Senado distinto al que había previsto el gobierno originalmente, que era un trámite mucho más fluido. Lo que pasa es que me parece, Jorge, que el gobierno está aprendiendo que cuando uno en política fija fechas, queda atrapado, digo, o fija números, que yo cuando dice voy a tener un 3 adelante la inflación y después la realidad Massa se lo llevó por delante, o ahora mismo con la inflación y también en las cuestiones gubernamentales. Vos decís, quiero el 25 de mayo, sabiendo la fragilidad que tiene legislativa el gobierno, es como complicado poner una fecha. A pesar de que el gobierno, me da la impresión, empezó a hacer algo que no quiere ni escuchar, pero está haciendo política, ¿no? Mira, Luis, yo te diría 2 o 3 cosas, ¿no? Porque también, como vos decís, plantear una fecha concreta tiene riesgos. También ese riesgo se incrementa porque ataron el tema del pacto a la sanción de las leyes, porque podrían haberlas despegado y la fecha se cumplía igualmente. Y en el tratamiento de las leyes, a mí me parece que había habido un progreso en el segundo tratamiento en diputados, donde, como vos decís, hicieron política, se juntaron con los bloques, hicieron concesiones en los proyectos y eso le permitió sumar una mayoría importante en la Cámara de Diputados. Ahora, hubo una subestimación de lo que era el Senado y de lo que los senadores reclaman allí. No hubo una negociación conjunta, única, para que después eso tuviera un trámite fluido en el Senado. Entonces, tuvieron que volver a arrancar y yo creo que arrancaron la semana pasada con esta expectativa de que era un trámite y se encontraron rápidamente que incluso los bloques denominados aliados tenían observaciones. Y eso generó cierto desorden en la negociación. Aparecieron
tardíamente los funcionarios del Ejecutivo para empezar a conversar con algunos de los senadores claves, y eso terminó estirando la discusión, y hoy lo que tenemos es una negociación muy ramificada, donde hay demasiados puntos observados, donde hay demasiados senadores planteando observaciones, es decir, no hay 3, 4 puntos para ordenar, y donde se empieza a manifestar que lo que era la hipótesis del gobierno, que era acordar con los gobernadores para que influya en el Senado, tiene limitaciones. Los gobernadores tienen senadores que le responden, pero no en el número que necesita el gobierno para que en principio se apruebe el dictamen y después el proyecto. Jorge, ¿qué se sabe de la UCR, Lustó? ¿Qué puede votar? Bueno, la UCR viene con una postura partida ya desde la Cámara de Diputados, y en el Senado está un poco más agravado porque el rol protagónico que tomó Lustó en sus observaciones fue muy notorio. Aparte, es el presidente del partido. Te diría que hay 2 líneas dentro del bloque. Una más contestataria, Lustó, y en alguna medida Pablo Blanco, y una línea más, yo te diría, identificada con los gobernadores, que es el que lleva el jefe de bloque, el correntino Vichy, que responde a Gustavo Valdés. Los gobernadores les están pidiendo avanzar con los proyectos porque quieren sacar el pacto fiscal, y hay recursos para las provincias. En los últimos días, después de no haber tenido ningún tipo de diálogo, empezaron las conversaciones a partir del viernes pasado, en una reunión con Lustó, empezaron a tratar de limar asperezas. A mí me da la impresión de que el radicalismo, probablemente Lustó también, hay que ver cómo cierra la cuestión, voten en general a favor del proyecto y después hagan varias observaciones en el tratamiento en particular. Igualmente aclaremos y recordemos que los números gruesos, si nosotros sumamos los libertarios, el PRO, el radicalismo, son 26 senadores, es decir, no llegan para los 37 mínimos que necesitan. Hay 13 senadores en el medio y después hay 33 de Unión por la Patria que serían los que votarían en contra. El gobierno necesita ir a pescar en esos 13, llevarse al menos 11 de esos 13 y que los 26 se sienten y voten en el mismo sentido. Es decir, es una tarea bien compleja para el gobierno. Déjame despedirte con algo más, puede parecer frívolo, chimentero. Hoy lo leía a Pablo de León en Clarín, un colega, que decía que Villarruel sigue molesta porque le están caminando la casa, por decirlo de alguna manera, los Santiago Caputos, los Rolandi, tratando de hablar con los senadores por fuera de la vicepresidenta. ¿Tenés información de cómo está ese vínculo Villarruel-Milei? Sí, es así como cuenta el colega de León, hay una relación muy tensa. Efectivamente la apartaron de las negociaciones. El único que está participando es el secretario parlamentario en nombre de ella, que es Justinian, pero con escaso margen de acción. Y yo te diría que allí más el problema principal, más que con Milei, es con Karina Milei. Hay una tensión muy fuerte, el veto es de Karina sobre Villarruel. Milei creo que progresivamente empezó a acompañar a su hermana por algunos indicios que escuché en estos días, reprochándole el exceso de autonomía con el que se maneja, y parte de esto, Luis, como símbolo, yo te diría bastante gráfico, y que fue parte del enojo de Villarroel hacia los Milei, la excluyeron del organigrama del Estado, del gabinete que difundió la propia Casa Rosada, donde está Milei grande, al lado Karina Milei, arriba de Nicolás Pose, que fue algo que trajo controversia, pero algunos pasaron por alto de que desapareció de ese organigrama la vicepresidenta, ¿no? Con lo cual es un momento de tensión por este tema en particular, y yo creo que va a recrudecer fuertemente cuando empiece el debate por el pliego del juez Lijo, que ella ya manifestó que no la consultaron, y en forma reservada yo creo que está manifestando que está en contra. Es decir, ese es un vínculo que se va a seguir tensando, me da la impresión. Agradecerte, te cuento que me voy a ir a hablar con Cecilia en la pantalla de esto que me pareció un escándalo monumental, sobre todo porque, por el objeto que es las extorsiones de algunas organizaciones piqueteras. Confieso que cuando vi la noticia me acordé mucho de La Última Encrucijada, tu libro que súper recomiendo, el libro de Jorge Liotti y el de Carlos Pañi también, pues están muy imbricados sobre... Dame tu opinión y te despido con esto, Jorge, de cuando viste la aparición de la denuncia ante Casanelo, de cómo funcionan algunas organizaciones. Mira, Luis, vos te podés quedar con el hecho que se está investigando,
que es este delito de extorsión que se le imputa a algunos miembros de los movimientos sociales, y yo creo que eso es producto de un sistema que fue creciendo y evolucionando distorsionadamente y que terminó generando todas estas arbitrariedades. En el origen de este sistema de planes, especialmente a partir del 2001, tenían una razón de ser clara que había sido, digamos, sostener a todos los que se cayeron del sistema. Eso se transformó en un mega mecanismo de administración de recursos y de administración de la misma pobreza que desvirtuó completamente el significado que tuvieron y que tienen aún hoy los planes, que todavía son necesarios. Y yo creo que allí apareció digamos, el manejo político, apareció la avaricia y aparecieron todas estas distorsiones que son las que se están investigando. Lamentablemente, frente a un problema concreto del sistema, se terminó montando esta estructura. Esperemos que salga a la luz a partir de la investigación que están llevando el fiscal Policita y el juez Casanelo. Decime que cité bien el nombre de tu libro. ¿Es La Última Encrucijada o lo bauticé? Es La Última Encrucijada y yo te agradezco mucho tu generosidad habitual. No generosidad nada, es ayuda para los que nos gusta la actualidad. Lean el libro de Jorge Liotti, porque la última vez le puse otro nombre. Qué cuestión, así que pues se llama La Última Encrucijada. Abrazo enorme, Jorge. Gracias, Luis, un abrazo grande. Yo decía, ¿me acompañás a la pantalla? Cuando hablamos de esto de la